Hola artistas, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo tutorial de esta serie de Corel Painter en español. En este tutorial vamos a hablar de un tema bastante ignorado. Como todos sabéis, el papel es muy importante cuando trabajamos de forma tradicional, pero no lo es menos cuando trabajamos de forma digital. Corel Painter nos da la oportunidad de aplicar una textura a nuestro papel para que nuestra obra se parezca más a los medios, a las técnicas tradicionales, o bien para conseguir algunos efectos que solo con los pinceles no podemos llegar a conseguir. Para aplicar esto tenemos que ir a Window, a la penúltima pestaña, y abrir esta opción, Paper Panels. Estas dos ventanas siempre se abren juntas, así que pincháis en cualquiera de ellas y se nos va a abrir, como veis aquí, una nueva ventana en la que tenemos Papers, nuestros papeles, y nuestras librerías de papeles. Vamos a agrandar un poco esto. Y aquí tenemos varios comandos con los que vamos a poder interactuar. Vais a ver el efecto que se produce en algunos pinceles, como veis, por ejemplo, este Dry Brush, que es uno de los que yo utilizo más, no hay ningún efecto, pero si seleccionamos este, que es un pastel cuadrado, veis que sí se ve perfectamente la textura del papel. Vamos a subir un poco la opacidad para que el efecto sea mayor y veis que reproduce nuestro papel. Vamos a seleccionar un papel diferente, por ejemplo este, y veis que va reproduciendo este tipo de texturas. Como veis, tenemos aquí varias opciones con las que podemos interactuar. La más importante, es la escala del papel, que es la segunda, el segundo slider. Si subimos la escala del papel, pues el grano, lógicamente, se verá mucho más grueso. Podéis verlo aquí. Podemos hacer también una rotación. En este caso no se va a notar mucho, pero en otro tipo de papeles sí. Y tenemos el contraste y el brillo, que también va a influir un poco pues, en la opacidad que tenga este tipo de textura. Muchos os estaréis preguntando cuál es la diferencia entre tener una textura como esta, por ejemplo, sobre el papel, o tener un patrón en un pincel que haga un efecto parecido. Bueno, si yo estuviera trabajando con un patrón en un pincel, al haber levantado el lápiz de la tableta, hubiera empezado a reproducir el patrón en otro sitio, y en este caso se reproduce exactamente en el mismo sitio. Además, si varío el tamaño del pincel, como vais a ver ahora, cambio de color, el patrón se sigue reproduciendo exactamente en el mismo sitio. Con un pincel no hubiera ocurrido esto y se hubiera reproducido un patrón, pero en sitios diferentes, y no hubiera coincidido. Una vez que habéis abierto vuestra ventana de papeles, podéis cambiar de papel, como podéis ver aquí, utilizar diferentes papeles, da igual que estéis en el lienzo, en una capa diferente, en la misma capa, pero no podéis desactivar los papeles. ¿Cómo hacéis entonces? Si de repente queréis tener el trazo que hace el pincel por defecto, sin que influya el papel que hay debajo, bueno, pues simplemente tenéis que bajar el contraste y el brillo a 0, y entonces vuestro pincel funcionará de la manera predeterminada que tenga, sin tener ninguna influencia del papel que haya debajo. Para acabar con esta pestaña de papeles tenéis un par de botones que podéis activar o desactivar. El primero lo que va a hacer es convertir la dirección de la textura del papel en aleatoria, con lo cual vais a tener un efecto totalmente diferente, y el botón de la derecha lo que va a hacer es invertir el patrón de ese papel. Y con esto acabamos con las opciones que tenemos en esta pestaña. Bien, vamos a pasar a nuestra librería. Aquí tenemos varias opciones, las más básicas. Podemos ver el tamaño de los iconos, renombrar algún papel, elegir un icono para ese papel. Si diéramos esta opción, pues nos pide elegir una fotografía. Nos deja también activar o desactivar las librerías que tenemos hechas, crear una nueva, importar y exportar librerías, importar librerías antiguas, cosa que no tiene mucho sentido porque todos los papeles de las librerías antiguas aparecen ya en esta versión de Painter, y por último, restaurar las librerías a como estaban al principio. Veis que tenemos
la opción de borrar nuestras librerías desactivada, porque las librerías que vienen por defecto no se pueden borrar, y para que esto estuviera activado tendríamos que hacer una nueva librería, que es esta opción que tenemos aquí. Si damos, nos pide un nombre para la librería, le damos uno cualquiera y nos aparece al final una nueva librería con un papel. En este caso ya sí podríamos borrar la librería. Este papel, si doy clic derecho, puedo esconderlo, renombrarlo, borrarlo o, como ocurría antes, elegir un icono personalizado. Si doy a borrar, nos pide confirmación, pero no lo borra. Esto es porque en cada librería tiene que haber al menos un papel. Si solo tenemos un papel, pues no nos va a dejar hacer esta acción. Lo que sí podemos es borrar la librería completa. Tenemos también la misma opción que teníamos en la otra pestaña, importar una librería, exportar, restaurar, y aquí tenemos dos opciones que tenemos que tener muy en cuenta. La primera es capturar el papel. Esto nos va a servir para hacer papeles propios. Es una opción muy interesante cuando queremos crear nuestros propios papeles. Aquí tenéis una opción al lado que dice Make Paper, hacer papel, y esto lo único que va a hacer es abrirnos un cuadro como este y nos va a dejar hacer varias modificaciones, pero siempre con este mismo esquema de rombos. Vamos a poder hacer espaciados, cambiar el ángulo, etcétera, pero es muy limitado, con lo cual pues no tiene demasiada utilidad. Es mucho más fácil capturar el papel. De momento voy a borrar esta imagen y voy a abrir otra nueva. Para crear un nuevo tipo de papel tengo que pulsar la tecla Control A para seleccionarlo todo en PC o Comando A en Mac para seleccionar todo lo que tengo, y lo que haya seleccionado presionamos en Capture Paper y nos va a dar pues este cuadro de diálogo en el que nos va a pedir el nombre. Yo lo voy a llamar mancha, damos a OK y, como veis, nos ha creado un nuevo papel. Es así de fácil y ya podemos utilizar nuestro papel. Voy a borrar esta imagen y vamos a empezar a utilizar esa nueva captura que hemos hecho. Como podéis ver, nos reproduce exactamente lo que teníamos capturado en nuestro papel. Bien, si volvemos a Papers, podemos, lógicamente, disminuir o aumentar el tamaño de nuestro papel para conseguir diferentes efectos. Como veis, consigue unos efectos muy interesantes. Tenéis que tener en cuenta que la imagen que hemos capturado la va a capturar como una escala de grises y nunca el color. El color no tiene influencia en los papeles y podemos, bueno, como veis, tenemos múltiples opciones como girar, aumentar, reducir, etcétera. Incluso invertir nuestro papel para crear todos los efectos que queramos. Para que tengáis un ejemplo práctico, he abierto esta caricatura que hice hace bastante tiempo. Como veis, está hecho con trazos muy sueltos y vamos a aprovechar esto pues para intentar conseguir ese efecto de tela, que es una de las opciones que podríamos tener trabajando con papeles. Veis que puede dar ese efecto de ser tela. Podríamos ir girando nuestro papel para que fuera acompañando la dirección que tiene esa tela y así conseguir ciertos efectos que, bueno, como veis, no estoy haciendo demasiado esfuerzo porque sea perfecto, pero sí podríamos poco a poco ir logrando algo que sería bastante más complicado de hacer con los propios pinceles. Veis que de una forma muy rápida pues podemos lograr que
todo tenga una textura con muy poquito esfuerzo. Y como veis, el efecto pues es bastante curioso. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os haya sido útil y que os haya dado nuevas ideas para utilizar esta aplicación tan increíble que es Corel Painter. Como siempre, os recuerdo que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un like y suscribiros si no lo habéis hecho ya, activando la campanita para no perderos ningún vídeo en el futuro. También podéis colaborar con este canal compartiendo este vídeo con todas aquellas personas a quienes penséis que le puede ser útil y haciendo vuestras compras a través de Amazon en el enlace que aparece al final de la descripción. Antes de acabar, me gustaría recordaros que en el próximo vídeo de la serie Dibujar desde cero vamos a empezar a ver teoría de color, cosa que os interesa tanto si sois artistas digitales como si sois artistas tradicionales, así que os invito a que no lo perdáis. Va a ser un vídeo muy interesante y sin nada más me despido de vosotros, como siempre, chicas, chicos, dibujad mucho y nos vemos en el próximo vídeo.